Buenos días, señoritas y caballeros. Buenos días, profe, ¿cómo Buenos días. está? Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. Por favor, activen sus cámaras. Paola López está. Paola López no ha llegado. Dice Paola López. No la veo. Bien. Valerie, buenos días. Buenos días, profe. Vale, te puedo pedir un favor. Sí, señor. Necesito que en cualquier momento, bueno, si no está, si no ha llegado, dice Paola López, le digas que para mañana en la plataforma hay 2 casos sobre tratamiento cognitivo-conductual para el TOC, para que lo maneje, y junto con la psicoterapia cognitiva, igual para el tratamiento de un paciente que tiene TOC. Entonces, para que le cuentes a ella que tiene que socializar esos 2 casos que te estoy mencionando para mañana. Tratamiento cognitivo-conductual del TOC y el otro es la psicoterapia cognitiva de otro paciente que tiene TOC. Son 2 casos diferentes, pero la patología es la misma. Para que vaya a la plataforma y ahí encuentra los artículos en donde están estos casos, para que lo socialice mañana. Te recomiendo, Valerie, que me confirmes de que ella recibió el mensaje y que está enterada de la actividad para mañana. Bueno, por favor. Sí, señor, profe, no se preocupe. Gracias. Claro, yo sé que su merced es supremamente comprometida y responsable, por eso no me preocupa. Bien, bueno, hoy vamos pues a profundizar un poco dentro del programa que estamos viendo y vamos a centrarnos en pues, lo que ustedes ya también conocen, que es la psicología social del aprendizaje que nos plantea Bandura. Entonces, tenemos que abordarlo para poder entender un poco ese tema del aprendizaje social, que es lo que de pronto en tiempos del establecimiento del conductismo, ustedes saben de que el conductismo de pronto no le daba mucha relevancia a esos componentes. Y Bandura, pues con todo el conocimiento y con toda una serie de aspectos allí importantes, hizo ver de que sí era importante hablar del aprendizaje social. Entonces, vamos a ver eso. Permítanme, por favor, a ver si lo puedo colocar para compartir con ustedes. Buenos días, Juan. Juan Duque. Bueno, buenos días, profe. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Vamos a compartir esto.
Bien, ok. Centrémonos entonces en este personaje conocido como Albert Bandura, en donde pues lógicamente lo que ya conocemos todos es de todo ese proceso de aprendizaje, de la influencia que tienen los modelos de comportamiento de personas representativas para nosotros, cómo los niños aprenden, perdón, cómo los niños aprenden desde esa temprana edad y cómo intentan imitar a las personas que los rodean, ¿no? Esa influencia está muy marcada en ese componente cognitivo y en ese proceso de aprendizaje que tienen los niños. De allí que influye muchísimo lo que tiene que ver con el contexto ambiental y otros factores que ya vamos a mirar. ¿Qué es lo que nos... Bueno, miremos un poco, pues, Bandura, pues, el hombre nació el 4 de diciembre de 1925 en Canadá, en Alberta del Norte. Es un psicólogo que se graduó en 1949 en la Universidad de Columbia Británica. Y pues su enfoque mucho más claro y reconocido tiene que ver con la influencia del ambiente en el desarrollo de la personalidad del niño, y lógicamente pues trabajó muchísimo lo que tuvo que ver con la cognición en el desarrollo, ¿no? Entonces él como que se centró un poco en eso, él dijo pues hay que apoyar un poco al conductismo, porque el conductismo pues tiende a ser muy mecanicista, y hay que darle la perspectiva importante y la influencia importante que tiene el ambiente y la cognición en las primeras etapas de vida de los infantes. Entonces, allí vemos nosotros cómo Bandura intenta en este proceso explicarnos ese tipo de influencias marcadas. Entonces, él le da relevancia a estos aspectos, ¿no? A los factores personales que tienen que ver con las creencias, expectativas, actitudes y conocimientos. Pero a su vez, estos factores personales en donde se encierra el concepto de las creencias, pues las creencias están muy marcadas y muy influenciadas por lo que es el entorno donde crece la persona, ¿no? El pequeño. Porque ¿de dónde tenemos nosotros creencias? De nuestros primeros momentos o experiencias que tenemos con la gente que nos rodea. Entonces, si yo empiezo a tener una creencia es porque seguramente mi familia ya tiene instaurada esa creencia, y con el paso de los días y todos los días me lo replica. Entonces, lógicamente, esas creencias van a ser parte de mi vida, de mi componente cognitivo, de mi repertorio conductual, de mis interpretaciones. Entonces, mis creencias van a estar muy ligadas, aunque es un factor personal, pues están muy ligadas al contexto en donde yo estoy. Esas creencias junto con las expectativas y actitudes que nosotros tenemos. Digamos que todo esto va muy encadenado con respecto al aprendizaje que nos plantea Bandura. En cuanto a las actitudes y conocimientos, sabemos nosotros que la familia influye de una manera muy grande con respecto a la seguridad que yo adquiero con el paso de los días, mi autoestima, mi autocredibilidad, pues por aquello de que realmente me propiciaron un ambiente supremamente rico en estímulos, rico en refuerzos, supremamente interesante, con muchísima autonomía. Entonces, en la medida que yo voy creciendo en esa familia que me brindó todo eso, pues mis actitudes van a ser mucho más adecuadas hacia un mundo social, van a ser mucho más favorables hacia un mundo de integración, de poder iniciar una vida en pareja. Me voy a socializar de una manera mucho más fácil. Entonces, eso hace parte de ese concepto en las actitudes,
que yo voy a asumir, ¿sí? Si lo hacemos de una manera, el entorno familiar le brinda pues unas experiencias más que todo traumáticas y negativas, entonces lógicamente las actitudes de esta persona, las expectativas y las creencias van a estar también muy encaminadas hacia el egoísmo, van a estar encaminadas hacia una baja autoestima, una baja confianza, poca credibilidad y dificultades para interactuar con las demás personas. O interactúo con temor, con dependencia hacia los demás. Entonces, pues lógicamente eso me lleva a tener como que dentro de esos factores personales me pueda haber yo beneficiado o no de acuerdo a las experiencias o mis primeras experiencias que tengo yo en mi entorno. Y bueno, pues si yo no tengo creencia positiva en mí, si mis expectativas son negativas también, y aquí de pronto se habla un poco de la triada cognitiva de Aaron Beck, en donde pues no tengo una confianza en sí mismo, no tengo una confianza en los demás, y pues eso me lleva a no tener confianza hacia el futuro. Entonces mis expectativas en este enfoque personal, pues son muy negativas, están muy contaminadas. Entonces, con base en eso, pues entonces voy a tener una gran dificultad para manejar los aprendizajes o los nuevos aprendizajes, es decir, mis conocimientos, ¿sí? A veces los pequeños, inclusive cuando hay matoneo en el campo académico, escolar, cuando se presenta ese matoneo, los niños tienen que hacer un gran esfuerzo o el triple esfuerzo para poder generar procesos de aprendizaje, porque lo que él está tratando de llevar de mejor manera es su supervivencia. Él está más preocupado por lograr sobrevivir a la mañana escolar, porque pues la conducta de los compañeros es dedicársela a él de una manera muy negativa, humillante, muy aversiva para el niño. Entonces, no se puede centrar en el aprendizaje porque está pensando en su supervivencia, está pensando en cómo va a ser para lograr salir adelante. Entonces, pues no se puede concentrar porque tiene que estar pensando en cómo sale de toda esta presión social escolar que tiene en su entorno inmediato en la parte académica. Entonces, esos factores personales, dice Bandura que están allí y que en la medida que pasa el tiempo, se van a fortalecer de una manera negativa o se van a fortalecer de una manera positiva de acuerdo a estas primeras experiencias que yo les estoy planteando. Los factores ambientales, pues cómo son las condiciones de vida de esta persona, ¿no? Los recursos que tiene, esos recursos, estas consecuencias de las acciones y de las condiciones físicas que tiene, ¿sí? Aquí hay algo importante y es de que cuando nosotros hablamos de las condiciones físicas, pues estamos hablando también como un poco de cuál es la tara psicológica que puede tener esta persona o bajo qué condiciones físicas esta persona ha tenido que sobrellevar. Entonces, esos factores ambientales generan pues también un componente importante para que se dé un proceso de aprendizaje social de una manera eficaz o no, ¿sí? Si tenemos un niño o un grupo de niños que son limitados en su aspecto sensorial, que son limitados en su creatividad, en su autonomía, que son encerrados, que son amarrados, que realmente tienen una vida bastante negativa, pues entonces pues esas condiciones físicas, esos ambientes, esos recursos que le están brindando sus cuidadores, entre comillas, pues realmente son negativos. Entonces esos factores ambientales conllevan a que el niño o la personita desarrolle una serie de condiciones que no le favorecen para generar
una autonomía, una autoconfianza, una buena autoimagen, un buen autoconcepto, porque pues constantemente tiende a vivir situaciones negativas. Y lógicamente en el otro extremo pues está un factor ambiental pues muy bueno, muy satisfactorio, muy rico en muchas cosas, pues entonces lógicamente es el otro extremo con respecto al anterior del aspecto negativo. Entonces, esas dos unidas a la siguiente, con lo que tiene que ver con la conducta, ¿sí? Pues entonces vamos a tener una persona que tiene la posibilidad de tomar decisiones, que asume conductas, que se atreve a asumirlas o no se atreve a asumirlas, es decir, que está tomando decisiones, ¿sí? Y que puede expresarse, y lo expresa de una manera tranquila, lo expresa de una manera pues como favorable, porque pues tiene todo lo positivo para un aprendizaje social muy interesante, para que el desarrollo de su personalidad se establezca de una manera adecuada. De no ser así, pues sería todo lo contrario. Aquí estamos hablando de esos dos extremos en donde se ve pues una calidad de vida negativa que lo lleva a que de pronto no confíe en sí mismo y que se vuelva una persona dependiente y que siempre tenga que estar pidiendo orientación para tomar decisiones y que pues igual no tenga expresión verbal porque tiene miedo a que lo cuestionen, tiene miedo a que lo critiquen, ¿no? Entonces, todas esas situaciones, tanto positivas como negativas, pues van a generar un locus de control interno en el paciente, en el pequeño, en el adolescente, por una serie de esquemas de pensamiento negativos, irracionales, distorsionados, que conllevan a una pérdida de la motivación, que conllevan a un incremento excesivo de la ansiedad, y que la personalidad, pues entonces, esté instaurándose de una manera también negativa, ¿sí? Digamos que eso sería pues en el aspecto negativo. Si es en lo positivo, pues entonces el pensamiento va a ser un pensamiento mucho más funcional, un pensamiento mucho más dado a que la persona se sienta contenta con lo que hace, ¿sí? Los niveles de ansiedad pues existen, pero lógicamente pues no van a impactar de una manera fuerte y negativa. Y pues los niveles de motivación de esta persona pues tienden a ser pues muy favorables. Entonces, dice Bandura que el desarrollo depende de un buen aprendizaje que se da por medio de modelado o de la imitación. Y todo esto me determina que yo aprendo a ser introvertido, que yo aprendo a ser muy extrovertido, que yo aprendo a ser una persona temerosa, a ser una persona muy, llamaríamos, si estamos hablando del antónimo de temeroso, el otro sería como aventurero, ¿sí? Como que le gusta hacer muchas cosas porque pues no tiene esos niveles de temor tan exagerados. Entonces, eso lo va aprendiendo en ese entorno que tiene el niño, ¿sí? Entonces, en este aprendizaje social, miren, esta foto me parece muy bonita porque pues, los niños observan mucho. Ustedes saben de que los niños, todos nosotros hemos nacido con lo que se llama como una hoja en blanco o tabula rasa, en donde pues todo lo que tenemos en nuestra primera etapa de nuestra vida, en nuestra infancia, pues va a marcar un derrotero positivo o negativo. Y ahí empieza a surgir la influencia del aprendizaje social. Claro, del aprendizaje social se necesita. ¿Qué es lo que están ahorita peleando los padres de familia con todo esto de la pandemia y con todas las clases virtuales y que ya quieren que los niños vuelvan a su interacción social, precisamente por eso? Porque se dejan de vivir espacios de un aprendizaje social, se dejan de tener experiencias buenas, regulares o malas, pero que en últimas generan aprendizaje, ¿sí? Cuando uno aprende algo, sea bueno, regular o malo, pues uno mirará cómo corrige para no volver a cometer
esa conducta para evitarse el problema más adelante. ¿Sí? Eso es lo que dice, pues entonces estamos en una ambivalencia porque pues estamos tratando de cuidarnos en cuanto a nuestra salud física, que es cierto que la pandemia, que el COVID está llevándose a mucha gente a nivel mundial, ¿sí? Pero también es cierto que el aprendizaje es necesario y la interacción social y el contacto interpersonal es supremamente importante. Entonces, esta situación nos determina a nosotros que necesitamos este tipo de contextos, este tipo de aprendizajes para poder determinar cómo yo me voy a comportar más adelante. Por eso dice que principalmente se denominó como conductismo, pero se observó que era inadecuado e incompleto, puesto que este se refiere a una representación mental para comprender la imitación. Y ahí se está subrayando esa parte en donde lo que hacemos nosotros es entender que en el proceso cognitivo, pues hay una serie de análisis en donde dice esto está bien y esto está mal, esta imitación está bien, esta imitación está mal, entonces vamos a mirar a ver por dónde nos vamos para poder tener una serie de conductas importantes. ¿Sí? Entonces son allí tres elementos importantes, que es la imitación, que es el modelado y es el aprendizaje cognitivo social. ¿Sí? También, ustedes saben de que el aprendizaje vicario pues aprende por medio de la observación, la influencia que tiene el modelo en la persona que observa, ¿no? Entonces ahí vemos nosotros qué tanto yo voy a querer imitar a ese modelo que yo estoy observando. Entonces, en el concepto de lo que es la imitación, los niños aprenden muchísimo de nosotros, los adultos, ¿sí? Y aquí vemos de pronto una señora que tiene una serie de comportamientos relacionados con trastorno alimenticio, como ella desarrolla conductas de autoinducirse el vómito, y la niña que es pequeña y que constantemente vive con ella, tiene ese tipo de aprendizaje, entonces aprende a que haya ganancias, ¿no? ¿Por qué tiene ganancias? Porque obtiene la atención, obtiene el cuidado de sus cuidadores, ¿sí? Seguramente la niña ve en esta persona adulta, ve cómo ella también, la persona adulta, recibe un poco de atención y de cuidado, entonces eso es ganancia. Entonces, aquí vemos nosotros que las personas, los pequeños, cuando están al lado de uno, adquieren una serie de comportamientos que son muy de uno, del adulto. Y los padres y las mamás y los tíos dicen, no, mira, está actuando es igualita a la mamá, o es igualito al papá, mira, hasta caminan igual, ¿sí? Hasta tienen el mismo gesto, hasta utilizan la misma frase, ¿sí? Qué cosa tan bárbara. Pero pues ahí se está mirando un poco cómo los pequeños imitan, ¿sí? Y se aprende también, pues lógicamente, pues aspectos negativos de la agresión, ¿no? Digamos, en esta imagen también, la hija que observa a la mamá que de pronto no le está funcionando esta máquina y coge a golpes la máquina, a telefonazos la máquina, pues entonces la niña va a replicar esa conducta porque pues, si lo hizo la mamá, que es mi modelo de comportamiento, pues entonces yo lo voy a hacer, ¿sí? Entonces, Albert Bandura postula que aprendemos la mayoría de nuestras conductas a través de la imitación, que era lo que yo les estaba comentando. Imitar significa, dice Bandura, es observar ciertas conductas en otro y repetirlas, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, repetirlas cuando hablamos nosotros de ese aprendizaje. Esta repetición no significa hacerla en el mismo momento, ¿sí? Porque pues no siempre es así, no tengo que hacerlo inmediatamente, sino que nosotros lo que hacemos es guardar esa información, guardar esa consecuencia que tuvo mi modelo de comportamiento, la guardamos en mi esquema de pensamiento y la reproducimos después, sea buena o sea mala, dependiendo, como lo decía en la diapositiva anterior, dependiendo del aprendizaje vicario que se haya
presentado. Entonces ahí vemos nosotros como en este espacio de, de la interacción de los pequeños con los adultos, pues aprenden. Por eso hay que tener mucho cuidado con las expresiones verbales, con el uso de palabras soeces, con la conducta de la mentira, de engañar, de manipular, porque pues eso son conductas que se aprenden, ¿sí? Y es muy lógico que si yo manejo esto de una manera inadecuada, pues entonces pues estoy llevando por un camino pues inadecuado también a mi hijo o a mi hija, ¿sí? Y lo más curioso es de que si yo veo que el comportamiento de mi hijo es muy similar a mío porque lo aprendió, porque me está imitando, yo consciente o inconscientemente tiendo yo como a reportarle esa conducta, ¿sí? Porque le estoy sonriendo y le estoy diciendo, uy, mi hijo, usted sí es muy piloso por lo que está haciendo o por lo que está diciendo, ¿sí? Cuando yo sé que eso que le estoy yo enseñando, pues no es bueno, ¿sí? Si estamos enseñando de buenos valores, si le estamos enseñando el respeto, la conducta altruista, si le estamos enseñando conductas mucho más adaptativas y funcionales, pues bienvenida a la educación y muy bien, bienvenido pues el proceso de aprendizaje de allí, ¿sí? Pero ellos nos observan, acuérdense por favor de que los pequeños nos ven a nosotros como sus héroes, ¿sí? Por eso nos quieren imitar, por eso generan esos lazos fuertes de esa convivencia entre los padres y el hijo, ¿sí? Entonces ahí vemos nosotros cómo se genera todo ese tipo de comportamientos de aprendizaje porque comparten con nosotros. Y como somos sus héroes, ¿sí? Y si lo hace mi papá, eso está bien. Si lo hace mi mamá, y ellos son los que mandan acá en la casa, pues debe ser que está bien. Para ellos, esa sería la interpretación o la parte interpretativa que tendrían en sus sistemas de pensamiento. Entonces, imitar es exactamente reproducir la conducta que tenemos al frente de nosotros, ¿sí? Sea buena o mala, ¿sí? Pero entonces, el proceso interno que tenemos nosotros nos determina si realmente eso es bueno o es malo. Porque no es solamente la imitación, porque si fuese así, si la imitación se reprodujese de una manera inmediata, pues entonces estaríamos en un mundo totalmente caótico, porque estamos imitando absolutamente todo lo negativo, ¿sí? Todo lo negativo. Entonces, si vemos nosotros en personajes famosos que tienen una serie de conductas negativas, pero como son personas importantes, entonces lo vamos a hacer, ¿sí? Que tendría que ver con la siguiente diapositiva que tiene que ver con ese modelado, ¿sí? Y esta técnica consiste en identificar la conducta que se desea establecer y seleccionar el modelo que puede ser en vivo o simbólico. El modelado, pues aquí lo que planteamos es de que en un contexto natural, en un contexto social, el modelado tiene que ver muchísimo con la interpretación, la representación que tiene el modelo para mí, ¿sí? Qué tan importante es el modelo, qué tan significativo es ese modelo para mí, ¿sí? Entonces, si el hermano mayor es una persona que influye positivamente en el hermano menor y lo ve como un modelo, pues entonces hay que hablar con el hermano para que establezca una serie de conductas mucho más buenas, mucho más favorables y funcionales, porque el hermanito pequeño no tiende a imitar, ¿sí? Tiende a copiar ese patrón de conductas modeladas que tiene el hermano mayor, ¿sí? Si hay alguna persona bueno, que ve muchísima televisión desde un pequeño, pues lógicamente cuando se habla de los superhéroes, los niños los ven pues como eso, como superhéroes. Y están viendo de qué manera ellos pueden volar, pueden
resistir los disparos, no les pasa nada, reciben balas y no les pasa absolutamente nada, o se cortan y entonces esa cortada se sana por sí mismo, entonces pues empiezan a procesar esa información porque son héroes, entonces los niños van a querer imitar eso. Entonces por eso el aprendizaje que se da en la televisión hay que manejarlo con mucho cuidado, porque los niños si están solos, si no están siendo orientados por un adulto responsable, y ojo, adulto responsable, no en sí por un adulto, porque si el adulto pues igual le enseña un poco de cosas o le refuerza, que imite o que interiorice ese modelado, pues no va a ser fabuloso ni funcional para el pequeño. Entonces, es importante que esta cuestión del modelo que es representativo para el que observa, ¿sí?, sea realmente guiado, orientado. Vemos nosotros como a veces los niños ven a Superman y se paran entonces en un balcón y entonces tienen una capa o se colocan algo que se asemeja a una capa y quieren volar. Ellos no identifican el miedo, no reconocen esa sensación de miedo, entonces simplemente lo quieren hacer porque seguramente van a pensar que lo pueden hacer tal cual como ese modelo que están tratando de imitar. Entonces, por eso se establece que puede ser en vivo o simbólico. El simbólico sería pues como esos personajes fantasiosos, esos superhéroes que realmente no existen, ¿sí? Pero pueden ser personas que son modelos en carne y hueso, que están en últimas enseñándole algo bueno o malo. Aquí la cuestión es de que los niños observan y ellos aprenden de eso que observan. Y aquí no se está determinando si es bueno o malo, simplemente de acuerdo a las consecuencias que tiene el modelo, seguramente si al niño se le explica, si al pequeño se le explica, pues lógicamente lo estamos llevando por buen camino, pero si no lo hace de esa manera, pues entonces el niño va a recibir información y empieza a hacer las cosas que vio anteriormente y si son negativas empieza a ser agresivo, empieza a ser asesino, empieza a robar, porque todo eso fue significativo para él. Porque es que el modelo que él observó fue un hermano que le gusta robar y él veía cómo el hermano tenía plata y no le pasaba absolutamente nada, se daba ciertos gustos, ciertos lujos y no le pasaba absolutamente nada. Entonces el niño, pues lógicamente al observar ese modelo de comportamiento del hermano mayor, pues está eh, seleccionando ese modelo de comportamiento, está estableciendo ese patrón de conducta que está generando el hermano mayor y como pues los tiene ahí frente a frente, pues entonces aprende. Y si el hermano observa esas conductas del niño, de su hermano pequeño, y ve que está haciendo lo mismo, entonces lo está reforzando porque le está diciendo, siga así, pues, que esto le va a servir para la vida más adelante. Entonces, aparte de que observó, aparte que va a empezar a imitar, entonces se le refuerza ese tipo de comportamiento. Entonces, fíjense que eso lleva a que el aprendizaje social tenga una gran influencia en todos nosotros, porque nosotros pasamos por esas etapas de vida, de la infancia, y tuvimos nuestros modelos de comportamiento, tuvimos nuestros héroes, que los representamos nosotros en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, ¿sí? Y que pues hay buenos modelos de comportamiento que nos llevan a esa parte de tener buenos resultados, ¿sí? Pero también, pues lógicamente se va de una manera negativa cuando son modelos totalmente inadecuados. Pero como yo les decía, de que pues no siempre lo que hacemos nosotros es como representar absolutamente todo de una manera inmediata, pues se tiene que trabajar
este proceso del aprendizaje cognitivo, como esos paso a paso que tiene cuando entra la información en el componente cognitivo, cómo la analizamos, cómo la interpretamos, que tiene que ver con esto que dice en esta diapositiva, con respecto a los mecanismos cognitivos que nos permiten aprender de nosotros mismos, de los demás y del mundo. Y ese aprendizaje cognitivo pues tiende a regular nuestra conducta. ¿Y por qué el aprendizaje cognitivo regula nuestra conducta? Pues porque estamos diciendo de que observamos y tenemos un resultado, tenemos una conducta a imitar, a reproducir más adelante, y esa conducta acarrea consecuencias positivas o negativas. Inclusive la misma sociedad le establece a uno límites en nuestro comportamiento. No es que yo aprenda y entonces haga lo que a mí se me antoje y sea grosero y sea agresivo y sea un ladrón o sea un asesino, porque en últimas eso es lo que nos plantea todo lo que nosotros vemos en todos estos aparatos, cuando vemos películas, cuando vemos noticias, cuando vemos todo. Entonces hay que tener como esa limitante, que qué bueno que exista, porque el establecimiento de la norma nos dice a nosotros que la conducta está siendo regulada por ese contexto social inmediato en donde crezco, ¿sí? Para poder comportarme de una manera adecuada. Si eso no sucede, es decir, si mi medio inmediatamente cercano, que es mi familia, que es en el entorno donde yo estoy, no me coloca normas, seguramente yo voy a disparar una serie de conductas negativas, unas conductas delincuenciales, unas conductas muy punitivas, y eso pues me lleva a tener problemas con la justicia, con la ley. Entonces, aquí se proponen una serie de capacidades que se tienen en ese aprendizaje cognitivo, que tienen los pequeños cuando están desarrollando su concepto de lo que es correcto, lo que es incorrecto, cuando están desarrollando un poco y estableciendo un poco lo que es su personalidad. Entonces, se establecen 5 tipos de capacidades. Ya las voy a mencionar porque ya nos queda menos de un minuto, entonces ya voy a regresar y nos volvemos a ver. Permítanme un instante, por favor, ya volvemos a ver.